La novela policial es el género del presente. A cada época le corresponde un crimen. Estamos inmersos en esas tramas. Coleccionar policiales es adentrarse en el vértigo, el espanto, el deleite, la intriga, pero también en dilemas morales y sociales. Las zonas oscuras de la naturaleza humana se leen claramente en una buena novela policial. Hoy vamos a adentrarnos en la primera novela protagonizada por Sherlock Holmes. Y a veces uno conoce tanto al personaje que se desprende de la novela que olvida lo buena que era esa misma novela. Por eso les recomiendo leer a Conan Doyle, sobre todo este primer encuentro en el que Watson, el doctor Watson, que viene herido de una guerra y que tiene que retirarse del ejército, conoce por primera vez a Sherlock Holmes y comparte la primera aventura donde se plantea el método para resolver un enigma. Serán testigos de esta célebre amistad literaria los escritores y críticos Luigi Terroni y Mariano Dor, que se deleitan con el método y van a proponernos nuevas lecturas. Arthur Conan Doyle nació en Escocia en 1859 y murió en Inglaterra en 1930. Su padre era alcohólico, como varios de los padres de escritores de novela policial en el siglo XIX y XX, aunque fue el primer ilustrador de las novelas de Sherlock. Su madre se esforzó para que Arthur prosperara en sus estudios. Llegó él así a doctorarse en medicina como su personaje Watson. También jugó profesionalmente al rugby y dedicaba horas al golf y a boxear, deporte sobre el que Sherlock Holmes tendría bastante conocimiento. Publicó su primer relato antes de los 20 años, hasta que, siguiendo las pistas del personaje Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, creó al famoso detective Sherlock Holmes, protagonista de sus novelas de enigma, a quien intentó matar en varios de sus cuentos, pero su propia madre lo disuadió. It really works. You realize you've just entered the greatest chapter in the history of forensic medicine. You're Dr. Watson. Yes, I am. What works? Foolproof test for hemoglobin. You realize what this means, of course? No, I don't. You must be Sherlock Holmes. It will create a revolution in criminal investigation. Yes, I'm Holmes. How did you know I was Watson? Because you've just come back from Afghanistan. How do you do? How you do? How did you know I'd just come back from Afghanistan? Well, it's written all over you. The problem has generally been that a man is suspected of a crime months after the crime is committed. Then when they find bloodstains on objects of clothing, they can't be sure if it's blood, mud, or rust stains. But this solves the whole thing, of course. Oh, of course. Of course. Good. Oh. Tell me, Holmes. Yes. How did you know I just got back from Afghanistan? Well, it's obvious. Now, that's what you said before. It isn't a bit obvious. You're a doctor, that much we know. But with the air of a military man, therefore an army doctor. You've acquired a sunburn. I know it's not your natural color because your wrists are white. Your eyes tell me that you've recently been ill. I'd say some sort of tropical fever. You use your left arm stiffly as though you've sustained a wound. Now the problem becomes, where would an army doctor have contracted a fever, sustained a wound? The answer, my dear Watson, is in the present campaign in Afghanistan, naturally. Naturally. Of course, it's obvious. En esta novela, Luis, es cuando
aparece Sherlock, ¿no? Pero de una manera un tanto extraña. Sí, sí. Para alquilar algo con otro, digo, es más por una cuestión de subsistencia, comodidad, claro. de comodidad y de economía, ¿no? Que Watson y Holmes viven juntos en la calle Baker Street. Yo creo que es el libro más lindo de Sherlock Holmes, junto con Escándalo en Bohemia. La historia más linda, ¿no?, de Holmes, porque tiene toda esa sorpresa inicial del encuentro. Y de las inferencias que va haciendo Holmes a partir de lo que está viendo, que la primera vez sorprende más que el resto de las veces que lo hace, ¿no? Que es como el método de Zadig de Voltaire, ¿no? Que va reconstruyendo la historia del otro a partir de los indicios, de las cosas indiciales. Y bueno, por lo menos cuando yo la leí de chico, fue la que más me impresionó. Eso y el pasaje en el que Holmes demuestra que ignora cosas que todo el mundo sabe. Y cuando Watson le dice, ¿cómo es posible que él viva sin saber esas cosas? Le dice, ahora que las sé, voy a tratar de olvidarlas, porque a mí no me sirven para nada. A mí lo que me interesa es nada más que aquello que se puede aplicar en el oficio de detective. Now, really, my dear Holmes, you mean to tell me you didn't know that the Earth moved around the sun? Really? But every school child knows that. Well, now I know it, too. And I shall promptly proceed to forget it. But why? Yes, why? Why should I remember it? Because it's a natural phenomenon. Well, is it important? Does it affect us? If you tell me the Earth went round the moon, would it make any possible difference to our way of life? Well, to put it that way, no. Then it's useless information, and I shall do my best to forget it. I advise you to do the same. En Holmes se juntan un montón de condiciones maravillosas, ¿no? Es un músico refinado, es una especie de alma romántica tardía, ¿no? Es un científico. Y es un ignorante, eso es lo que es hermoso. Exactamente. Y solo le interesa lo que hace, porque fíjate que el método de pesquisa y de inferencia de Holmes aparece varias veces en la literatura. Aparece, ya te digo, en Voltaire, aparece en el Dupin de Poe. Anteriormente, ¿no? Pero ninguno crea un personaje tan imborrable como Sherlock Holmes. Las historias de Sherlock Holmes en realidad son las memorias del Dr. Watson, médico del ejército, herido en el hombro durante la guerra anglo-afgana, que al retirarse conoce a este extraño detective con quien compartirá el alquiler del departamento en el número 221B Baker Street, en Londres. Este encuentro se produce en la novela Estudio en Escarlata, publicada en 1887, y seguirán juntos en más de 50 relatos y 4 novelas. Estudio en Escarlata, El signo de los 4, El sabueso de Baskerville y El Valle del Terror. Mariano, contame para vos quién es Sherlock. A veces se discute si Sherlock Holmes es un positivista. Un dandy. Claro, un romántico. Uh-huh. El dandy también estaría entre las dos cosas. Uh-huh. Y a veces yo termino diciendo, bueno, que es una falsa polémica. Como que nosotros tendemos a ser sherlockianos en determinadas maneras de observar la realidad o cuando nos encontramos en nuestra vida observando el mundo como si fuera un jeroglífico o un código, ¿no? Como, se trata de una nueva manera de observación, me parece, ¿no? I believe we have a visitor. Really? Who's coming here? I believe so. I would also say he's a retired sergeant of Marines. Oh, you know the man? Never clapped eyes on him before in my life. Well, in that case, that's one of the wildest statements I ever heard. How can you possibly guess he's a retired sergeant of Marines? You've never seen him. A guess, my dear Watson. A calculated deduction. Excuse me, gentlemen. I have a message here from Mr. Sherlock Holmes.
Do you mind telling me your occupation? Not at all, sir. I'm a civil servant employed by the police department. Thank you. I just wondered. Not at all, sir. How long have you been with the police department? Just a year, sir. Before that, I was a sergeant in the Marines. Good day, gentlemen. How did you know? Ahora, ¿cómo es esa duplicidad entre Watson y Sherlock Holmes, digamos, para desmitificar esta cosa de el brillante que resuelve los enigmas y el tonto que va testimoniando? Borges dice justamente algo que a mí también me molestaba, esto del gran inteligente y el tonto, ¿no? Porque en definitiva eso también poner al escritor en el lugar del tonto, ¿no? Porque Watson es el escritor. Y Borges dice, ¿no?, que las aventuras de Sherlock Holmes, lo maravilloso de las aventuras de Sherlock Holmes no son los casos en sí, no son las tramas, sino la increíble amistad que puede existir entre un hombre vulgar y un hombre genial. La amistad siempre es algo increíble, y hacer un relato de una amistad y encontrarlo en el policial me parece algo genial, ¿no? Cuando Conan Doyle decide matar a Sherlock, ¿no? Y después, bueno, se dice que los lectores casi lo matan a Conan Doyle por matarlo a Sherlock, y entonces aparece la famosa resurrección. La famosa resurrección de Sherlock Holmes, y es muy hermoso ver cómo Watson cuando vuelve a verlo, ¿no?, cuando se vuelve a encontrar con Sherlock, es realmente un hombre enamorado, ¿no? Es realmente un hombre enamorado. El enamorado y el detective son roles o lugares o funciones muy similares, ¿no? El enamorado está siempre leyendo códigos, está siempre buscando, es un celoso, digamos, está siempre buscando señales, ¿no? El enamorado está buscando señales, pero también está buscando aprobación. Está buscando que lo admiren, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Sherlock todo el tiempo busca el aplauso de Watson, sí, pero a partir de cierta denigración, que es lo que funciona en una pareja. Sí, tal cual. How did you know that man was an ex-sergeant of Marines? Who? A messenger from the police. Oh, yes, the retired sergeant of Marines. That's what I said. Well, there's nothing mysterious about such observations, my dear Watson, but unfortunately when explained, they lose their romantic order of mystery. My decision was based on observation and logical deduction. The man had a large anchor tattooed on the back of his hand. This was visible from our window. I admit I didn't notice it at the time, but since you mention it, I think there was an anchor. Oh, there was indeed. He also wore regulation sideburns and a slight nautical robe. Thus I judged him a Marine. En realidad, también es algo es maravilloso, ¿no? La construcción del conocimiento de Sherlock Holmes. Bueno, ese es un tema fundamental, ¿no? Increíble, realmente. La construcción del conocimiento. Y la deconstrucción. Watson le hace un comentario, no sé si está leyendo el diario, y hace un comentario sobre Copérnico. Y Sherlock no lo ubica a Copérnico. Y Watson, que estaba fascinado con todos los conocimientos desplegados por Sherlock, le dice, usted me está cargando que no sabe quién es Copérnico. Le dice, no, le voy a agradecer muchísimo si usted me comenta, lo voy a escuchar con muchísimo interés, le dice Sherlock, ¿no? Entonces, Watson se ve en la situación un poco absurda de explicarle... o sea, que la Tierra gira alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de la Tierra. O sea, que es un conocimiento muy macro para lo que habitualmente hace Sherlock. No le sirve para nada. Claro. A Sherlock. Voy a procurar olvidarlo, le dice. Y ahí está la deconstrucción del conocimiento también, ¿no? Le dice, voy a hacer todo lo posible para olvidarme lo que usted me acaba de decir. ¿Por qué? Le dice. Porque no me sirve para nada. Sherlock sabía un número de cosas fuera de lo común e ignoraba otras tantas de todo el mundo conocidas. De literatura contemporánea, filosofía y política estaba casi completamente en ayunas. Mi estupefacción llegó, sin embargo, a su cenit cuando descubrí por casualidad que ignoraba la teoría copernicana y la composición del sistema solar. El que un hombre civilizado desconociese en nuestro siglo XIX que la Tierra gira en torno al Sol
se me antojó un hecho tan extraordinario que apenas si podía darle crédito. «Parece usted sorprendido», me dijo Holmes, sonriendo ante mi expresión de asombro. «Ahora que me ha puesto usted al corriente, haré lo posible por olvidarlo». ¿Olvidarlo? Entiéndame, me explicó Holmes. Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Constituye un grave error el suponer que las paredes de la pequeña habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza necesariamente a otro que ya poseíamos. Resulta, por tanto, de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no arrebaten espacio a los útiles. Ahora, de los detectives, dentro de lo que es el género policial, es el más acompañado, el que tiene más cotejo, ¿no? Porque ninguno está en pareja como Sherlock. Bueno, no. Sí, Dupin está acompañado por el narrador. Sí, que es medio nabo. Bueno, también Watson es bastante nabo. Pero son las memorias de Watson las que leemos nosotros. Sí, por supuesto. Es nabo, pero es el que lo escribe. Bueno, pero el narrador no tiene que ser un poco tonto para que el relato nos interese, ¿no? Claro, el que es inteligente es el que vive, no el que escribe. Exactamente, el que escribe, sí. El biógrafo es un poco, ¿no? Patizambo, siempre un poco bobote, va tras los pasos. Dedicar la vida a otro quiere decir que la tuya mucho interés no tiene. Claro. Pero ¿quién era? El autor de ese famoso Armchair Detective que tiene Nero Wolfe. Decía que las impresiones de Watson eran las impresiones que podía sacar una mujer, que era muy femenino Watson. Y es cierto que el registro en ese punto, y la admiración... ¿Qué quieres decir con eso? No, quiero decir que tiene una relación, no de sumisión, pero sí como de registro de lo que hace Holmes, plena de admiración, se enamora de Holmes. Claro. ¿No? La novela Estudio en Escarlata comparte un enigma aparentemente irresoluble con el cuento Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. En el caso de Poe, se trata del misterio del cuarto cerrado. Las víctimas se encuentran en una habitación cerrada por dentro. En Estudio en Escarlata, sorprende que haya sangre en toda la habitación, menos en el cuerpo de la víctima, un tal Drever. ¿Cómo es el tema del método de Sherlock con respecto a la lógica? Se señala en cómo trabaja Sherlock, es un ejemplo clásico de aplicación del método científico. Y en el primer elemento, y que es algo que Sherlock se encarga de hasta los gritos, Sherlock es capaz de explicárselo a Watson, porque Watson, cuando están en el carruaje, Watson ya quiere empezar a decir, bueno, ¿qué le parece a esta señorita? ¿Cuál es el problema? ¿Usted qué es lo que piensa? Y entonces Sherlock, que por lo general viaja con los párpados bajos, o sea, no quiere ni mirar, porque no quiere meter falsa información en su cabeza, le repite datos, 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 ¿no es cierto? Lo único que quiero es datos, ¿no? Si no tengo datos no quiero ni hablar de esto. Hablemos de la diferencia entre un violín Stradivarius y una Mati. Hay un momento también tan genial, ¿no? Donde Sherlock le hace una crítica literaria a Watson, esto es buenísimo, y le dice, como desdeñando, ¿no? los textos, y le dice, usted pone demasiado énfasis en los crímenes y en el móvil del crimen, y le dice, el delito es algo muy común, en cambio la lógica es una rareza. Usted tiene que escribir libros de lógica cuando ve lo que yo hago, no libros de crimen. Usted pareció sorprenderse cuando le dije en nuestra primera entrevista que había venido usted de Afganistán. Alguien se lo habría dicho, sin duda. De ninguna manera. Yo descubrí que usted había venido de Afganistán y le digo por qué. Por la fuerza de un largo hábito. El curso de mis pensamientos es tan rígido en mi cerebro que llegué a la conclusión sin tener siquiera conciencia de las etapas intermedias. Sin embargo, pasé por esas etapas. El curso de mi razonamiento fue el siguiente. He aquí un caballero que responde al tipo del hombre de medicina, pero que tiene un aire marcial. Por consiguiente, es un médico militar con toda evidencia. Acaba de llegar de países tropicales porque su cara es de un fuerte color oscuro, color que no es el natural de su cutis porque sus muñecas son blancas. Ha pasado por sufrimientos
y enfermedades, como lo pregona su cara macilenta. Ha sufrido una herida en el brazo izquierdo, lo mantiene rígido y de una manera forzada. ¿En qué país tropical ha podido estar un médico del ejército inglés, pasar por duros sufrimientos y resultar herido en un brazo? Evidentemente, en Afganistán. Toda esa trabazón de pensamientos no me llevó un segundo, y entonces hice la observación de que usted había venido de Afganistán, lo cual lo dejó asombrado. Tal como usted lo explica, resulta bastante sencillo. Dije sonriendo, me hace pensar en Edgar Allan Poe y en Dupin. Nunca me imaginé que esa clase de personas existiera de verdad. Sherlock Holmes se puso en pie y encendió su pipa, haciéndome la siguiente observación. Ahora, hay frases que son falsas y que se las atribuyen, viste, a Sherlock. Por ejemplo, elemental, querido Watson. Sí. Parece ser que no está en ninguna de las novelas. Es que yo nunca hice la pesquisa, ¿no? Pero sí, puede ser que la diga una vez, ¿no? Y que después haya sido a partir de una escena de cine, una cosa así, que se trasladó. Claro. Sí, ¿no? Puede ser que no apareciera inicialmente y que después en sucesivas ediciones le hicieran aparecer. La pusieron, claro. la tradujeron. Claro. Conan Doyle era médico. Era escocés, médico, y quería escribir novelas históricas, no thrillers, no novelas policiales. Es decir, lo distrajo de su carrera literaria tener que armar las historias de Holmes, y no le hizo ninguna gracia tampoco, a pesar del éxito económico que le produjo una muy buena vida, tener que seguir escribiendo sobre Holmes. Así que en un momento decide matarlo. Lo mata y después lo tiene que resucitar porque tenía un éxito impresionante Sherlock Holmes con el público. O sea que Sherlock Holmes decidió la vida de Conan Doyle. Absolutamente, sí, decidió por lo menos su fortuna como escritor. Pero él era además médico, y dicen que Watson era producto de la observación de Conan Doyle de un famoso cirujano, de un maestro de él, un cirujano maestro de él, que se llamaba, creo que Bell, que después negó que las características y las manías las hubiera sacado de él, ¿no? ¿Cómo es el método de Sherlock Holmes, digamos? Sí. Más allá de lo deductivo, sí, el indicio, ¿hay una locura que sostiene esa investigación? Sí, creo que es una locura absoluta, y es una locura de la que participa también el autor, digamos, que es como una persuasión de que eso que están contando va a ser verosímil. Algunos de sus aspectos van a ser verosímiles, otros con el paso de los años se van a desvanecer un poco. Y creo que Holmes inaugura, o no sé si inaugura, pero es un armchair detective, es un detective de los que no tienen que estar en el lugar de los hechos, precisamente, claro, ¿no? Como después va a ser el maravilloso Isidro Parodi de Borges, ¿no? El Rex Stout, que es Nero Wolfe, que son tipos a los que les cuentan las historias y que a partir de eso pueden deducir todo lo que pasó. Y no es que tienen que ir como el inspector Morse o como Dalglish al lugar del hecho, ¿no? Y Morse generalmente era una especie de delirante, de paranoico, que se equivocó, cuya primera impresión era un error absoluto, que le iba a permitir después desarrollar otras teorías, pero su impulso inicial parecía ser el error como método. Bueno, ¿no? en Sherlock Holmes el impulso inicial parece ser el error del otro. Bueno, claro, exactamente, por eso lo relacionamos siempre con el acto fallido, y por eso la relación con Freud también, ¿no? Hay otro tema que me parece muy importante en Sherlock, que es el sueño. Sí. ¿No? Sí. Se duerme de golpe, desaparece. Sí, tiene como una narcolepsia así, ¿no? Sí. No sé si es por la heroína, digamos, o es una decisión vital para pensar dormido. Y ahí es un poco Funes el memorioso, Sherlock, ¿no? Tiene que de algún modo abolir la realidad, porque si no, la cantidad de indicios que le proporciona es monstruosa, ¿no? Tiene que atenuarla, ¿no? Eso es como que dicen también de los sadúes orientales, que consumen droga no para percibir más, sino para percibir menos, para atenuar la percepción. Sherlock fuma en pipa, le gustan las galletas, suele tocar su Stradivarius a horas inadecuadas, es un experto apicultor y tiene gran conocimiento científico, sobre todo en química. También se delecta con la literatura sensacionalista y consume cocaína en una solución al 7%, adicción que abandona gracias a la insistencia y favores de su fiel seguidor,
el Dr. Watson. Sherlock Holmes nació en Estudio en Escarlata y a partir de ahí superó en fama la propia vida de su autor Arthur Conan Doyle. Luis Chitarroni y Mariano Dor dieron cuenta de esta existencia original que ya es todo un clásico.